vuelto. Hola, muy buenas. Soy Javi de javilazaro.es y hoy vamos a empezar a hablar sobre una de las librerías más importantes que hay en Machine Learning y en Data Science. En concreto vamos a hablar sobre Pandas. Pandas es una de las librerías más importantes, sobre todo para hacer el data cleaning, de los que, si me seguís, os habré hablado varias veces. Creo que es importante hacer un curso sobre esto más en profundidad. Creo que, o intentaré que sea solo sobre pandas y luego más adelante sobre NumPy, aunque hay ciertas partes en las que se unen. Pero bueno, empezamos. Bien, ¿qué es la librería pandas? Es una de las librerías de código abierto que nos ofrece Python y nos ayuda a trabajar con los datos creando estructuras fáciles que nos ayudan a realizar estos análisis de datos. Estas estructuras, como aquí os he puesto, son bidimensionales, es decir, tenemos filas y columnas. Veremos cómo nos va a recordar bastante a un Excel cualquiera sin estos recuadros como tal, pero no deja de ser una hoja de datos o de cálculo bastante más amplia. Bien, con esta librería, ¿qué podemos hacer? Pues bien, con esta librería podemos realizar 5 procedimientos de los más importantes o los más importantes para el procesamiento y análisis de datos con independencia del origen de estos datos, que son cargar, analizar, preparar, manipular y modelar. Vamos a ir viendo poco a poco cómo hacer todas estas cosas y creo que una de las mejores maneras que podemos verlo es si nos metemos un poco en un data frame, que es como se llama las pistas que nos da Pandas. Bien, estamos dentro de un script con Pandas, uno bastante básico, en el que voy a enseñaros las partes básicas y las primeras para empezar con Pandas. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es tener instalado Pandas. Si utilizáis Jupyter o Spider, que es de Anaconda, ya viene por defecto. Si no, tendréis que instalarlo utilizando el pip install pandas. Bien, una vez que lo tenemos instalado en nuestro ordenador, deberíamos de importarlo. Pues con un import pandas as pd. El PD lo utilizamos porque es un convenio así colectivo dentro del gremio, pero lo podríamos llamar como quisiéramos. Una vez que lo hemos importado, hay que traer esos datos. En este caso es un Excel que tengo que se llama medidores de campo y tiene la extensión XLS. De ahí que venga read Excel. Pandas es muy versátil y puede leernos JSON, Excel, BigQuery, CSV. Tiene un montón de cosas que nos va a permitir leer. Más adelante en otras clases lo que haré será que veáis cómo diferentes textos en diferentes extensiones nos los va trayendo. Entonces vamos a ver cómo nos lo abre y aquí podemos ver que tenemos una primera columna que es address, content, status code, status, indexability y una primera fila que nos marca el número de fila que es, siempre empezando desde cero, y nos dice las 5 primeras filas y las 5 últimas. Aquí abajo vemos el número de filas y el número de columnas total que tiene nuestro data frame. Si solo queremos ver los 5 primeros, haríamos un datos.get. 5 es lo que viene de... siempre nos vamos... 5 viene de manera estándar. Aquí podríamos elegir la cantidad de filas que quisiéramos que nos enseñe. Hay veces que con 3 nos vale, otras veces necesitaremos 10. Entonces aquí solamente tendríamos que poner el número, pero hay que tener en cuenta que empieza desde cero. Panda nos ofrece también saber qué tipo de información nos ofrece cada columna. En este caso vemos que la columna 0, la columna 0, que es address, no hay ningún
ninguna celda, podríamos decir, que esté vacía, y nos dice que es un tipo objeto. La columna 2 no hay ninguna vacía, también es objeto. La columna 3 no hay ninguna vacía, y nos dice que es un entero. Es decir, son los 200, 301, los 404. Aquí no hay ningún número decimal. Aquí podemos ver que en este nos dice que están todos vacíos, pero es MetaKeyword lo ha marcado como número decimal. Los MetaRefresh, aquí pongo vacío, vacío. Estos también son vacíos. El InkScore nos ha dicho que hay 21 que no están vacíos y que también es un número decimal. Y luego tenemos, por ejemplo, este de aquí, por ver uno diferente, que es una fecha. Y nos la está dando en nanosegundos. Y nos va dando el tiempo, date time. Aquí, de aquí, por ejemplo, hora de subida, nos dice que es un objeto y seguramente sea porque lo está detectando como un stream, esto de aquí. Es por eso por lo que no lo pone como dato, cosa que aquí sí lo pone como fecha. Y luego podemos ver que Pandas nos ofrece la opción de poder trabajar con las columnas que nos interesen. En este caso hemos elegido Address, Status Code, Indexability Status y Meta Description. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos tener la libertad de trabajar con ciertas columnas o incluso ciertas filas, dependiendo lo que nos interese. Por ejemplo, decir, quiero trabajar con estos datos, los que hemos elegido, pero solo con las filas en las que Indexability Status tenga algo, que no esté vacío. Entonces nos mostraría las 6 filas que Indexability Status tiene datos. Con esto podemos ver que Pandas es una hoja de datos bastante completa en la que podemos hacer, y vamos a ver cómo, muchos trabajos con datos muy, muy, muy grandes. Con estas hojas podría ser un Excel, pero veremos que habrá cierta cantidad de datos con las que vayamos a trabajar que un Excel no sería capaz por la cantidad de celdas que le haría falta tener para esos datos. Así que sin más, me despido para la siguiente clase, en donde entraremos más a fondo con todas estas cosas. Para preguntas o incluso ideas que tengáis o que queráis ver con Pandas, escribidlo en los comentarios y no olvidéis suscribiros. Hasta luego.